Un solitario multimillonario decide ayudar a una chica sin hogar comprándole una pizza, pero la pizza no era para ella. Lo que dijo lo dejó sin palabras. El reflejo en el espejo de cristal veneciano no mentía. Ricardo Álvarez se ajustó la corbata de seda negra con dedos temblorosos, notando las manchas de la edad en sus manos. 80 años pesaban sobre sus hombros como un manto invisible de soledad. Sus ojos azules, antes tan penetrantes como zafiros, parecían ahora dos pozos turbios a la deriva en un mar de arrugas que contaban historias de negocios cerrados, pero también de sonrisas nunca compartidas. El eco de sus pasos reverberaba por los pasillos vacíos de la finca Los Olivos, 3 pisos de mármol italiano, 16 dormitorios y ni una sola alma viva, además del personal, que se movía como fantasmas silenciosos entrenados para permanecer invisibles. Las paredes, adornadas con cuadros de pintores famosos, parecían observarlo con la misma frialdad que él siempre había mostrado a la vida. En su biblioteca privada del segundo piso, una colección de primeras ediciones acumulaba polvo. Libros que había comprado para impresionar, pero que nunca encontró tiempo para leer. La chimenea de mármol de Carrara, fría durante semanas, solo contenía las cenizas de momentos que podrían haber sido acogedores, pero que fueron sacrificados en favor de conferencias telefónicas y reuniones de última hora. En su despacho, el perfil de Madrid brillaba a través de la ventana panorámica. Su imperio, Empresas Álvarez, ocupaba 10 plantas de aquel gigante de acero y cristal. Ricardo dejó que su mirada vagara por la serie de fotografías enmarcadas sobre su escritorio de caoba, la firma de su primer contrato millonario en 1975, el apretón de manos que selló la fusión del siglo en 1989, la portada de Forbes de 1995 que lo proclamaba el rey Midas de la capital. ¿Más café, señor Álvarez? La voz de Mercedes, su ama de llaves durante 30 años, lo sacó de sus recuerdos. Él asintió, manteniendo los ojos en la ciudad, que se extendía más allá del cristal blindado. Madrid nunca dormía, pero él sí. Había dormido solo durante décadas en una cama king size que parecía hacerse más grande cada noche, tragándoselo en un océano de sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos. «Te arrepentirás un día, hijo», resonaba la voz de su madre desde el pasado. «No puedes abrazarte al dinero a la hora de dormir». El aroma del café colombiano de primera calidad llenó el aire, pero no pudo enmascarar el sabor amargo de sus recuerdos. Ricardo cerró los ojos, reviviendo la cena de Navidad de 1982. Catalina, su prometida de entonces, devolviéndole el anillo de diamantes después de que él cancelara la luna de miel para cerrar un trato en Asia. «Tus informes financieros no te cogerán la mano en el hospital», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer por la puerta principal, llevándose consigo la última oportunidad de Ricardo de construir una familia. En la pared opuesta a su escritorio, una pantalla digital mostraba las cotizaciones de la bolsa en tiempo real. Números verdes y rojos danzaban en una coreografía hipnótica que había sido su única compañera constante durante décadas. Junto a ella, un panel de cristal líquido mostraba la hora en 3 zonas horarias diferentes: Madrid, Londres, Tokio, ciudades donde poseía oficinas, pero de las que nunca tuvo tiempo de ver más allá de las salas de juntas. El Patek Philippe, en su muñeca, marcaba las 19:45. Como cada noche durante los últimos 30 años, su chef personal serviría la cena exactamente a las 20:00. Salmón los miércoles, vino tinto de importación, cubiertos de plata tintineando contra porcelana francesa sobre una mesa de caoba para 20. 20 sillas vacías que parecían burlarse de su soledad. Una gota de café goteó de la taza, manchando el informe financiero que había debajo de sus manos. Ricardo parpadeó, sorprendido por el temblor de sus propios dedos. ¿Cuándo fue la última vez que comió una pizza? ¿La última vez que se rió hasta que le dolió el estómago? ¿La última vez que sintió el sol en la cara sin correr a una reunión?
¿La última vez que abrazó a alguien que no fuera para sellar un negocio? En el rincón más alejado del despacho, una estantería de caoba albergaba sus logros, trofeos de empresario del año, placas conmemorativas, certificados enmarcados y casi escondido entre tanto bronce y oro, un marco de fotos boca abajo. La única foto de su infancia. Él y su padre pescando en el Parque del Retiro, ambos sonriendo mientras sostenían peces diminutos. «El tamaño del pez no importa, Ricardito», decía su padre, oliendo a protector solar y cerveza barata. «Lo que importa es la historia que contarás después». ¿Qué historias tenía él para contar? Las fusiones y adquisiciones no son buenos cuentos para dormir. Los dividendos no provocan risas genuinas. Las acciones en bolsa no calientan el corazón en las frías noches de invierno. Ricardo se levantó bruscamente, sobresaltando a Mercedes, que entraba con más café. La taza tembló en la bandeja de plata, derramando unas gotas sobre la alfombra persa. «Cancele mis citas para mañana», ordenó, su voz ronca por tanto silencio. «¿Todas, señor? ¿Pero la reunión del consejo?» «Todas». Ricardo se aflojó la corbata, sintiéndose asfixiado bajo el peso de décadas de decisiones equivocadas. «Y tráigame ropa informal, la más sencilla que encuentre». «¿Ropa informal?», repitió Mercedes, perpleja, como si le hubiera pedido un traje de astronauta. Ricardo se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que palpitaban como miles de corazones. Su imperio de hormigón y números, construido sobre los escombros de cenas perdidas, cumpleaños olvidados y abrazos nunca dados. Allá abajo, la gente se dirigía a casa, a sus familias, a vidas que importaban más que cualquier cuenta bancaria. Sí, murmuró, más para sí mismo que para Mercedes. Es hora de ir a pescar algunos peces pequeños. Sus dedos tocaron el frío cristal de la ventana, dejando una marca que pronto se desvanecería, al igual que todos los rastros de su existencia se desvanecerían algún día. ¿Qué quedaría, además de un nombre en letras doradas en lo alto de un rascacielos? ¿Qué legado más allá de los números en una cuenta bancaria? Por primera vez en décadas, una sonrisa genuina tiró de sus labios. El multimillonario más solitario de Madrid estaba a punto de romper su propia rutina, y la idea lo aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Quizás todavía había tiempo para pescar algunos momentos de felicidad del océano de la vida, aunque fueran tan pequeños como aquellos pececillos del Retiro. ¿Quién hubiera pensado que liberarse podría comenzar con algo tan simple como cancelar una reunión del consejo? Ricardo cogió el marco de fotos boca abajo y lo puso derecho. La sonrisa de su padre, congelada en el tiempo, parecía aprobar su decisión. Mañana sería un día diferente. Mañana pescaría sus propias historias. Madrid se veía diferente a nivel del suelo. Ricardo caminaba por la Gran Vía, vistiendo unos vaqueros y un suéter gris que Mercedes había encontrado enterrado en su armario. Sin chofer, sin Mercedes blindado, sin cristales tintados para protegerlo. El aire fresco del otoño le picaba en la cara, trayendo consigo el aroma de castañas asadas y churros. Ejecutivos corrían de un edificio a otro, agarrando sus teléfonos inteligentes como salvavidas digitales. Turistas se detenían bruscamente para hacer fotos, provocando pequeñas colisiones humanas en las aceras abarrotadas. Vendedores ambulantes gritaban sus ofertas en un coro urbano que Ricardo nunca había oído realmente desde el interior de su coche. En la esquina de la calle de la Montera, el aroma de pizza recién hecha lo golpeó como una ola de recuerdos. Pizzería Napoli parpadeaba en neón rojo, una pequeña pizzería exprimida entre dos tiendas de lujo. Ricardo se detuvo, mirando a través del cristal empañado a la gente que compartía porciones y risas. Fue entonces cuando la vio. Sentada en el bordillo, una joven dibujaba con tizas de colores en la acera sucia. Su pelo castaño, enredado por el viento, enmarcaba un rostro que había visto días mejores. A su lado, un pequeño cartel de cartón decía: «Arte por comida. Dios te bendiga».
El dibujo tomaba forma bajo sus hábiles manos, un campo de girasoles bajo un cielo estrellado, una reminiscencia de Van Gogh. La gente fluía a su alrededor como el agua alrededor de una roca en un río, con los ojos pegados a sus teléfonos o a algún horizonte lejano. Ricardo se detuvo, hipnotizado por la danza de las tizas de colores contra el hormigón gris. La artista, que no parecía tener más de 25 años, tarareaba suavemente mientras trabajaba, como si el mundo a su alrededor no existiera. «Eso es realmente hermoso», dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Ella levantó la vista, sus ojos de color miel en marcado contraste con la suciedad de sus mejillas. «Gracias», respondió con una sonrisa genuina. «¿Te gusta Van Gogh?». La pregunta lo tomó por sorpresa. En su finca, colgado sobre la chimenea, había un original del pintor holandés que había comprado en una subasta, una adquisición de 3 millones de euros a la que apenas echaba un vistazo. «De hecho, tengo uno en casa», respondió, sintiéndose inmediatamente tonto por presumir. «Oh, claro», rió ella, volviendo a su dibujo. «Y yo tengo un Picasso en mi ático». Ricardo sintió que sus mejillas se calentaban. «No, de verdad». «Está bien», interrumpió ella suavemente. «Simplemente me gusta imaginar que cada dibujo que hago aquí es un original. Ayuda a pasar el tiempo». Algo en la forma en que hablaba, sin amargura ni autocompasión, lo conmovió profundamente. El aroma de la pizzería atrajo su atención una vez más. «¿Te gustaría algo de comer?». Ella detuvo su dibujo, la tiza amarilla suspendida en el aire. «No necesita compadecerme, señor. No estoy sin hogar por elección, pero tampoco soy un caso perdido». «No es lástima», replicó Ricardo rápidamente. «Es solo que ha pasado mucho tiempo desde que comí pizza. Y la pizza es mejor cuando se comparte, ¿verdad?». La joven lo estudió por un momento, como si intentara resolver un rompecabezas particularmente complejo. «Soy Sofía», dijo finalmente. Ricardo, respondió él, omitiendo su famoso apellido. Sofía se sacudió los vaqueros rotos y guardó sus tizas en una bolsa gastada. En realidad dudó. Si de verdad quiere ayudar, ¿podría comprarle una pizza a mi abuela? Ricardo parpadeó, confundido. ¿Su abuela? «Está en el refugio de la calle del Pez», explicó Sofía, sus dedos jugando nerviosamente con un trozo de tiza. «Hoy es su 75 cumpleaños. Siempre decía que la pizzería Napoli era la mejor de la ciudad, pero no ha probado una en años». Ricardo sintió un extraño tirón en el pecho. «¿Me estás diciendo que prefieres darle tu comida a otra persona?». Sofía se encogió de hombros, un gesto que contenía más dignidad que cualquier junta de accionistas a la que Ricardo hubiera asistido. «Algunas cosas son más importantes que nuestra propia hambre», dijo simplemente. El multimillonario, que lo tenía todo, pero vivía solo, miró a la joven sin hogar, que no tenía nada, pero pensaba en hacer feliz a una anciana. La ironía no se le escapó. «¿Qué tal esto?», propuso, sintiendo una especie de emoción que no había sentido en años. «Compramos 3 pizzas, una para tu abuela, una para ti y una para mí. Y puedes contarme cómo aprendiste a dibujar así». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, brillando con algo entre la sorpresa y la desconfianza. «¿Por qué?», «Porque», respondió Ricardo, pensando en su padre y en aquellos pececillos del retiro. «Algunas historias merecen ser escuchadas». Sofía sonrió, y en esa sonrisa había más riqueza que en todas las cuentas bancarias de Ricardo. «A mi abuela le encantará conocerte», dijo, poniéndose de pie. «Siempre dice que los ángeles aparecen en los lugares más insospechados». Ricardo tragó saliva, pensando en cuántos ángeles él mismo había ignorado a lo largo de los años, protegido por su burbuja de riqueza. «No soy un ángel», murmuró. No asintió Sofía, caminando con él hacia la pizzería. «Solo eres un hombre con un suéter viejo comprando pizza para extraños. A veces eso es mucho mejor que ser un ángel».
La campanilla sobre la puerta de Nápoli tintineó cuando entraron, y el olor a masa fresca y salsa de tomate los envolvió como un abrazo. Ricardo se dio cuenta de que, por primera vez en décadas, no estaba pensando en acciones, reuniones o informes financieros. Solo estaba pensando en cuántos sabores de pizza querría probar una abuela de 75 años en su cumpleaños. El aroma de 3 pizzas calientes llenó el aire frío de Madrid, mientras Ricardo y Sofía caminaban por la calle del Pez. Él insistió en llevar las cajas, un gesto que hizo sonreír a Sofía con diversión. «No pareces alguien acostumbrado a llevar sus propias cosas», observó. Los apresurados peatones fluían a su alrededor como un río alrededor de piedras, algunos lanzando miradas curiosas a la improbable pareja. Un hombre mayor con ropa informal, pero visiblemente cara, caminando junto a una joven con ropa gastada, con manchas de tiza en las manos. ¿Y cómo acaba una artista tan talentosa dibujando en las aceras?, rompió el silencio Ricardo. Sofía se acomodó su raída bolsa en el hombro, con los ojos fijos en el horizonte. «La vida no siempre sigue el guión que planeamos», dijo después de un momento. «Estaba en mi segundo año de Bellas Artes en la Complutense, con una beca completa». Su voz llevaba una mezcla de orgullo y tristeza. «Pero entonces mi abuela tuvo un derrame cerebral». Ricardo aminoró el paso, sintiendo el peso de la historia que comenzaba a desvelarse. «Elena, mi abuela, era todo lo que me quedaba. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 12 años, y ella me crió». Sofía pateó una lata vacía en la acera. Su seguro médico no cubría todos los costes de la rehabilitación. Las facturas seguían acumulándose. «Tuve que elegir entre la universidad y ella». «Y la elegiste a ella», dijo Ricardo suavemente. «Siempre la elijo a ella», corrigió Sofía, usando el tiempo presente. «Vendimos el piso para pagar las facturas médicas. Conseguí un trabajo en una galería de arte, pero el sueldo apenas cubría el alquiler de la habitación que compartíamos. Cuando la galería cerró durante la pandemia, se encogió de hombros. Bueno, aquí estamos». Ricardo sintió que algo se le apretaba en el pecho. ¿A cuántas Sofías había ignorado a lo largo de los años, protegido por su fortaleza de riqueza? ¿Cuántas historias de amor y sacrificio pasaban desapercibidas en las calles de su ciudad? ¿Y los girasoles?, preguntó, refiriéndose al dibujo que estaba haciendo cuando se conocieron. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Sofía. «Elena tiene un libro de Van Gogh. Está todo maltrecho y le faltan páginas, pero lo atesora. En sus días malos, cuando la fisioterapia es más dura, le leo sobre los colores que Van Gogh veía en el mundo, sobre cómo convirtió el dolor en belleza». Se detuvieron en un semáforo en rojo, y Ricardo observó a Sofía por el rabillo del ojo. Había una dignidad en su postura que la adversidad no había logrado quebrar. «¿Sabes qué es lo gracioso?», continuó, sus dedos jugando con un trozo de tiza en el bolsillo de su chaqueta. «Algunas personas me miran con lástima cuando estoy dibujando en la acera, pero nunca me he sentido más artista que ahora. Van Gogh pintaba para alimentar el alma, yo dibujo para alimentar a mi abuela. Al final, todo es arte, ¿no?». Ricardo pensó en el Van Gogh original de su finca, comprado como una inversión y descuidado como mera decoración. «¿Y dónde? ¿Dónde dormís?». «En el refugio del hogar de San José», dijo Sofía, adivinando su pregunta. «No es ideal, pero es seguro, y la hermana Margarita me deja dar clases de dibujo a los niños los sábados». Su rostro se iluminó. «Deberías haber visto el mural que hicimos el mes pasado. 20 pequeños Picassos en ciernes. Un grupo de ejecutivos pasó junto a ellos, algunos hablando en voz alta por teléfono sobre acciones y cotizaciones». Ricardo reconoció la jerga, la urgencia, la obsesión por los números. Era como mirarse en un espejo de su pasado. «No pareces amargada», observó. Sofía se detuvo, volviéndose para mirarlo. «La amargura es un lujo que no me puedo permitir, señor Ricardo. Cada minuto que paso enfadada es un minuto que podría usar para dibujar, para hacer sonreír a mi abuela, para enseñar a un niño que el arte es más que cuadros en los museos».
Reanudaron la marcha a un ritmo más lento. El sol comenzó a ponerse, pintando los rascacielos con tonos dorados que recordaban a las pinturas impresionistas que Ricardo coleccionaba, pero que nunca apreció de verdad. «A Elena le encantará conocerte», dijo Sofía, después de unos minutos. Siempre dice que puede juzgar el carácter de alguien por cómo trata a los extraños. Ricardo sintió un nudo en la garganta. En 80 años, ¿a cuántos extraños había tratado realmente como personas? Estoy seguro de que su abuela es una mujer muy sabia. Oh, lo es, rió Sofía. Y terca también. ¿Sabes lo que me dijo ayer? Que todavía me verá graduarme en Bellas Artes, que los sueños no tienen fecha de caducidad. Ricardo se detuvo en seco. Las cajas de pizza caliente en sus manos de repente se sintieron muy ligeras en comparación con el peso de esa revelación. ¿Y tú?, preguntó. ¿Todavía sueñas con eso? Sofía se miró las manos manchadas de tiza. Sueño con ver a mi abuela sana de nuevo. Sueño con tener un lugar al que podamos llamar hogar. El arte ya lo tengo. Está aquí, se tocó el corazón. Nadie me lo puede quitar. Doblaron una esquina y el refugio apareció a la vista. Un edificio de ladrillo rojo con una simple cruz en la fachada. Ricardo sintió una oleada de nerviosismo. Él, que comandaba reuniones con los hombres más poderosos del mundo, de repente se sentía ansioso por conocer a una mujer de 75 años. ¿Todavía puedes echarte atrás?, bromeó Sofía, notando su vacilación. Ricardo enderezó los hombros. No respondió con firmeza. Algunas historias merecen ser escuchadas hasta el final. Sofía sonrió, una sonrisa que llevaba toda la esperanza del mundo. Vamos entonces. Elena siempre dice que la pizza se enfría, pero las amistades de verdad solo se calientan con el tiempo. Y así, llevando 3 pizzas y un corazón cada vez más ligero, Ricardo Álvarez siguió a Sofía hacia el refugio, dándose cuenta de que quizás, solo quizás, ya no era el multimillonario más solitario de Madrid. Era simplemente un hombre a punto de compartir una pizza de cumpleaños con 2 extrañas que, de alguna manera, ya no se sentían tan extrañas en absoluto. El taxi se detuvo frente a una mansión victoriana en Carabanchel, sus ventanas rotas como ojos ciegos mirando a la calle desierta. Ricardo salió primero, ofreciendo su mano para ayudar a Sofía. La verja de hierro oxidado gimió cuando la empujaron. ¿Estás segura de que es seguro?, preguntó Ricardo, examinando la fachada desconchada que una vez fue blanca. Enredaderas salvajes se aferraban a las paredes como serpientes verdes, y tejas sueltas colgaban precariamente del tejado. «Elena está aquí dentro», respondió Sofía, aventurándose por un camino cubierto de hojas secas. Siempre elige lugares abandonados. Dice que las casas vacías necesitan amor tanto como las personas. Los escalones del porche crujieron bajo sus pies. Manchas oscuras marcaban los lugares donde columnas ornamentadas se habían derrumbado, como huesos rotos en un esqueleto arquitectónico. Una mecedora, parcialmente rota, se balanceaba sola en la brisa otoñal. Sofía empujó la puerta principal, que cedió sin resistencia. El interior olía a moho y a recuerdos olvidados. La luz del atardecer se filtraba a través de ventanas polvorientas, creando patrones fantasmales en el papel pintado despegado. «Elena», llamó Sofía, su voz resonando en el espacio vacío. «¿Tenemos compañía?» Ricardo observó, fascinado, los detalles que habían sobrevivido al abandono. Una lámpara de araña de cristal, ahora cubierta de telarañas, todavía colgaba majestuosamente del techo alto. El suelo de madera, aunque manchado y desigual, revelaba patrones intrincados que hablaban de una era pasada de grandeza. «Por aquí», gesticuló Sofía, guiándolo por un pasillo. Viejos retratos, dejados atrás por los antiguos residentes, los observaban pasar con miradas inmutables. La habitación a la que entraron había sido una biblioteca. Estanterías vacías cubrían las paredes del suelo al techo y una chimenea de mármol dominaba la pared norte.
En el centro de la habitación, sentada en un sillón destartalado que parecía rescatado de la calle, había una mujer delgada, de pelo gris. Elena sonrió Sofía. «Este es Ricardo». La anciana levantó la vista de un libro andrajoso que tenía en el regazo. Sus ojos, del mismo color miel que los de Sofía, brillaban con una claridad penetrante. Llevaba varias capas de ropa, todas limpias pero visiblemente gastadas, y un chal morado cubría sus frágiles hombros. «Así que tú eres el hombre de la pizza», dijo Elena, una suave sonrisa en sus labios arrugados. «Sofía me ha hablado de ti». Ricardo se sintió desarmado por la mirada directa de la anciana. Había algo en su postura que sugería dignidad, no derrota, a pesar de sus circunstancias. «Es un placer conocerla», Elena respondió, notando cómo se sentaba erguida en la silla, como una reina en su trono. «Ven, siéntate», le indicó, señalando unos cojines en el suelo. «No es mucho, pero es nuestro hogar temporal». Ricardo miró a su alrededor. Unas pocas velas estaban estratégicamente colocadas en las estanterías, y en el suelo una manta doblada y una mochila contra la pared indicaban dónde dormían. En la chimenea, restos de papel insinuaban intentos de mantenerse calientes. Pero lo que más le llamó la atención fueron los dibujos. Docenas de ellos cubrían las paredes desconchadas. Paisajes, retratos, escenas urbanas, todos firmados por Sofía. «Sofía transformó este lugar», comentó Elena, siguiendo su mirada. «Ella dice que el arte cura las paredes rotas. Yo digo que también cura las almas». Una ráfaga de viento sopló a través de una ventana rota, haciendo que las velas parpadearan. Ricardo se estremeció, pensando en su cálida y vacía finca. «¿Cómo?», comenzó, pero Elena lo interrumpió suavemente. «¿Acabamos aquí? La vida tiene sus propios planes, ¿no crees?». Se ajustó el chal. «El refugio está abarrotado en esta época del año, y Sofía necesita espacio para dibujar». Sus ojos brillaron con orgullo maternal. Además, hay algo especial en dar nueva vida a lugares olvidados. Sofía se sentó a los pies de su abuela, apoyando la cabeza en sus rodillas como una niña. Elena le acarició el pelo automáticamente, un gesto que hablaba de años de amor y protección mutuos. «Elena me contaba que era profesora de literatura», dijo Sofía, «antes del derrame». 32 años enseñando Shakespeare a adolescentes reacios, rió Elena suavemente. «¿Sabes qué es lo increíble? Incluso aquí, sin un hogar adecuado, encuentro poesía. Mira estas sombras en las paredes, las historias que guardan estos pasillos vacíos». Ricardo miró a su alrededor con nuevos ojos. A través de la perspectiva de Elena, la decadencia adquiría una belleza melancólica. Las grietas en la pared parecían versos escritos por el tiempo, las ventanas rotas, estrofas inacabadas. «No parece», dudó, buscando la palabra correcta. «¿Amargada?», ofreció Elena. «Oh no, la amargura es un lujo que no podemos permitirnos. Prefiero ver la belleza en las ruinas, como Sofía con sus dibujos. Transformo el abandono en arte en mi mente». Un silencio cómodo se apoderó de ellos, roto solo por el viento que silbaba a través de las ventanas rotas y el ocasional crujido de la madera antigua. Ricardo sintió que algo se movía dentro de él, como si las paredes de la mansión en ruinas también estuvieran derribando las barreras alrededor de su corazón. Allí, sentado en el suelo de una casa abandonada, junto a dos mujeres que no tenían nada más que la una a la otra, pero que parecían más ricas que él de tantas maneras, Ricardo Álvarez comenzó a cuestionar todo lo que había valorado en su vida. Sofía había ido a buscar más velas, dejando a Ricardo y Elena solos en la biblioteca en ruinas. El silencio entre ellos solo era puntuado por el viento y el ocasional gemido de la madera vieja. «Tienes los mismos ojos que ella», dijo Elena de repente, estudiando el rostro de Ricardo con atención. «¿Catalina?». El nombre golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. «¿Conociste a Catalina?». Elena se ajustó su chal morado, una sonrisa triste en sus labios. «Fui su profesora de literatura en el instituto, Catalina Morales».
la chica que soñaba con ser escritora y acabó enamorándose de un joven y ambicioso hombre de negocios. Ricardo sintió que le temblaban las manos. «Usted es esa Elena, Elena Vargas, la misma que te corregía la gramática cuando venías a recoger a Catalina después de clase», confirmó. «El mundo es un pañuelo, ¿no? O quizás es solo el destino divirtiéndose un poco». Los recuerdos inundaron la mente de Ricardo. Catalina con sus cuadernos siempre presentes, llenos de poesía. Elena, su profesora favorita, que los invitaba a tomar el té los viernes por la tarde para discutir sobre literatura. «¿Todavía escribe?», preguntó Ricardo, su voz traicionando la emoción reprimida. Elena se inclinó hacia adelante en su gastado sillón. Publicó 3 novelas bajo seudónimo. La última ganó un Pulitzer el año pasado. Hizo una pausa. «Nunca te molestaste en averiguarlo, ¿verdad?» Ricardo tragó saliva con dificultad. «Después de que me devolviera el anillo, después de que eligieras un negocio en Tokio en lugar de la boda», corrigió Elena con suavidad. «Catalina te esperó en el altar durante 2 horas, Ricardo. 2 horas. Con ese vestido que había cosido con su madre. El peso de la culpa que había llevado durante décadas se sintió más pesado ahora. Era un trato importante». «Todos lo eran», suspiró Elena. «¿Sabes por qué te quería tanto? Porque veía poesía en ti. Veía a un hombre capaz de soñar más allá de los números. Pero enterraste a ese hombre bajo montones de contratos e informes financieros». Ricardo cerró los ojos, recordando los sonetos que Catalina solía escribirle, las noches que planearon su futuro bajo las estrellas, las promesas susurradas que nunca cumplió. «¿Se casó de nuevo?», preguntó, temiendo la respuesta. No respondió Elena. Dijo que ya había malgastado suficiente amor en un hombre que amaba su imperio más que a ella. Sus ojos se encontraron con los de él. «Pero guardó todas las cartas que le escribiste, las antiguas, de cuando todavía podías escribir sobre el amor en lugar de sobre beneficios». El silencio se cernió entre ellos, pesado de arrepentimiento y oportunidades perdidas. «¿Por qué nunca me buscó?», preguntó Ricardo. «¿Cuando lo perdió todo? ¿Cuando enfermó?». Elena rió, un sonido quedo y sin alegría. «El orgullo es algo curioso, Ricardo. Después de ver lo que le hiciste a Catalina, juré no pedirte nunca nada». Además señaló los dibujos de Sofía en las paredes. «Algunas personas prefieren crear belleza en la pobreza que vivir vacías en la riqueza». «Como Catalina», murmuró Ricardo. «Como Catalina», asintió Elena. «¿Sabes lo que escribió en su último libro? Algunas personas construyen imperios de hormigón, otras construyen castillos de palabras. Los primeros pueden tocar el cielo, pero los segundos pueden tocar las almas». Ricardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Yo la amaba de verdad». «Lo sé», dijo Elena suavemente. «Esa es la verdadera tragedia. La amabas, pero amabas más el éxito. Igual que amabas el arte, pero lo convertiste en una inversión. Amabas la vida, pero la cambiaste por la mera existencia». El viento sopló más fuerte, haciendo bailar las llamas de las velas. Arriba se oyeron pasos. Sofía regresaba. «Ella no lo sabe», dijo Elena rápidamente. «Sobre ti y Catalina, sobre nuestro pasado. Para ella, solo somos extraños que el destino ha unido. ¿Por qué contarme todo esto ahora?». Elena se inclinó, sus ojos brillando a la luz de las velas. «Porque vi algo en tus ojos hoy, Ricardo. La misma chispa que Catalina solía ver. Una oportunidad de redención. Quizás una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente». Los pasos de Sofía se acercaron. «Tienes una segunda oportunidad», susurró Elena. «No para arreglar el pasado, sino para vivir el presente de forma diferente. Sofía, ella tiene el espíritu de Catalina, la misma capacidad de ver la belleza donde otros solo ven ruinas». «Elena, he traído más velas». La voz de Sofía resonó por el pasillo. Ricardo se secó discretamente los ojos. «¿Nunca se lo has contado a Catalina?».
Algunas historias son como estas paredes, Ricardo, respondió Elena, señalando la mansión en decadencia. Llevan demasiadas cicatrices para ser puestas al descubierto, pero quizás, con el cuidado adecuado, pueden ser restauradas. Sofía entró en la biblioteca, con los brazos llenos de velas nuevas. Su sonrisa, tan parecida a la de Catalina años atrás, iluminó el espacio más que cualquier llama. ¿De qué estabais hablando?, preguntó, comenzando a distribuir las velas por la habitación. Ricardo y Elena intercambiaron una mirada cargada de secretos y promesas tácitas. Sobre las segundas oportunidades, respondió Elena suavemente. Y sobre cómo a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. La lluvia golpeaba las ventanas rotas de la mansión abandonada mientras Sofía encendía otra vela. Elena, envuelta en su chal desvaído, apretaba un libro gastado contra su pecho con la misma reverencia con la que se podría sostener una reliquia sagrada. «Quizás es hora de que sepas toda la verdad», Sofía dijo Elena con la voz temblorosa. «Sobre tu madre, sobre quiénes somos realmente». Ricardo, sentado en el polvoriento suelo, sintió que su corazón se aceleraba. Elena lo miró por un momento antes de continuar. «Tu madre no era solo una profesora de arte como te conté», comenzó Elena, abriendo el viejo libro. De su interior sacó una fotografía amarillenta. Catherine. Elena Bennett nació como Catalina Morales y antes de conocer a tu padre era una escritora prometedora. Sofía se acercó con cuidado, tomando la foto. En ella, una joven sonreía a la cámara, sus ojos brillando con la misma intensidad que tenía Sofía cuando dibujaba. Llevaba un vestido sencillo y sostenía un libro en sus manos. Publicó su primera novela a los 23, continuó Elena. Tuvo un éxito moderado y pagó nuestras facturas durante un tiempo. Pero entonces conoció a Jaime, tu padre. Sofía se sentó a los pies de Elena como cuando era niña esperando los cuentos antes de dormir. ¿Cómo se conocieron? Elena intercambió una mirada significativa con Ricardo antes de responder. En una feria literaria en Boston. Jaime era un fotógrafo que cubría el evento. Catalina estaba allí promocionando su libro. Fue amor a primera vista. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de todas las palabras no dichas. Se casaron 6 meses después, continuó Elena, con la voz quebrada. Una ceremonia sencilla en el jardín de la casa de los padres de Jaime. Catalina llevaba un vestido azul, porque decía que el blanco era demasiado obvio para una escritora. «¿Y entonces nací yo?», dijo Sofía en voz baja. «Sí, naciste tú», sonrió Elena. «¿Y tu madre?». «Oh, floreció como escritora después de eso. Dijo que la maternidad le daba a su arte una nueva profundidad. Escribió 2 libros más en los primeros años de tu vida». Elena sacó más fotos del libro. Sofía de bebé en brazos de su madre. Jaime fotografiando a Catalina en su improvisado estudio. Toda la familia en un picnic en el retiro. Pero entonces llegó esa noche, dijo Elena, con la voz rota. El 13 de octubre, hace 15 años, volvían de una feria literaria en Filadelfia. Tú estabas conmigo porque tenías fiebre. Sofía se abrazó las rodillas, aunque ya conocía esta parte de la historia. Ricardo se inclinó hacia adelante, con el rostro pálido. Llovía mucho, continuó Elena. Jaime siempre fue un conductor prudente, pero el camión perdió el control en una curva. Catalina. Su voz vaciló. Dijeron que fue instantáneo, que no sufrieron. El silencio pesó en la biblioteca abandonada, roto solo por el tamborileo de la lluvia. Después de eso, Elena respiró hondo. Solo quedábamos nosotras dos. Usé mis ahorros de la jubilación de la enseñanza para mantenernos a flote. Los derechos de autor de los libros de Catalina ayudaron. Pero entonces vino tu derrame cerebral, terminó Sofía, cogiendo la mano de su abuela. Hace 3 años. Elena asintió. Las facturas médicas... Bueno, ya sabes el resto. Vendimos el piso, tus materiales de arte.
Pero conservaste sus libros, observó Sofía. No podía deshacerme de ellos, admitió Elena. Son todo lo que queda de ella. Además de ti, por supuesto. Tienes tanto de ella en ti, Sofía. El mismo talento, la misma capacidad de ver la belleza donde otros solo ven ruinas. Sofía cogió otra fotografía. En ella, Catalina, embarazada, se sentaba en un pequeño escritorio, escribiendo. Solía decir, prosiguió Elena, que el arte no consistía en crear belleza, sino en tener ojos para encontrarla, como haces tú con tus dibujos en la acera. Ricardo se aclaró la garganta, atrayendo su atención. Elena, hay más, ¿verdad? Elena cerró los ojos por un momento. Sí, dijo finalmente. Catalina, te dejó algo, Sofía. Algo que he guardado todos estos años, esperando el momento adecuado. De dentro del libro, Elena sacó un sobre sellado, amarillento por el tiempo. El nombre de Sofía estaba escrito en el frente con la elegante caligrafía de Catalina. La escribió cuando se enteró de que estaba embarazada, explicó Elena. Me hizo prometer que solo te la daría cuando estuvieras lista, cuando encontraras tu propio camino en el arte. Sofía sostuvo el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué ahora? Porque Elena miró significativamente a Ricardo. Algunas verdades necesitan su momento oportuno para ser reveladas. Y quizás este es ese momento. La lluvia se intensificó afuera y una ráfaga de viento apagó 2 de las velas. Sofía sostenía el sobre como si fuera de cristal. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Elena suavemente. «Sobre Catalina y sobre Ricardo». Sofía levantó la vista del sobre, confundida. Ricardo sintió que su corazón se detenía. «Antes de conocer a tu padre», comenzó Elena, «Catalina estaba prometida con un joven hombre de negocios que eligió una reunión de negocios en lugar de la boda». Miró directamente a Ricardo. Ella nunca superó del todo esa pérdida. Por eso siempre escribía sobre segundas oportunidades en sus libros. Sofía se volvió lentamente hacia Ricardo, la comprensión amaneciendo en sus ojos. ¿Tú? Sí, admitió Ricardo, con la voz ronca. Yo fui ese hombre de negocios, el hombre que cometió el mayor error de su vida al dejar a Catalina Morales esperando en el altar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miró del sobre en sus manos a Ricardo, luego a Elena, luchando por procesar esta repentina revelación. «¿Así que es por eso?», susurró. «¿Por eso estás aquí ahora?» «El destino tiene un peculiar sentido del humor», comentó Elena en voz baja. «O quizás es solo Catalina, todavía escribiendo nuestros destinos desde algún lugar». Sofía miró fijamente el sobre en sus manos, luego los dibujos en las paredes y finalmente a Ricardo. «Creo», dijo lentamente, «que es hora de leer esta carta». La lluvia continuó cayendo afuera, lavando el pasado, mientras 3 personas unidas por el amor, la pérdida y la redención se preparaban para enfrentar verdades largamente enterradas en una mansión en ruinas. El silencio que siguió a la carta de Catalina fue tan pesado como el plomo en la biblioteca abandonada. Ricardo dobló el papel con reverencia, sus manos temblando ligeramente. Los últimos rayos de luz diurna brillaron a través de las ventanas rotas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes cubiertas con los dibujos de Sofía. «Tengo que hacer algo», dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. «No puedo simplemente volver a mi antigua vida sabiendo que estáis aquí». Elena se enderezó en su gastado sillón, su rostro endureciéndose como el mármol antiguo. «Si estás pensando en darnos dinero, Ricardo, puedes quedarte con tu caridad». «No es caridad», protestó él, poniéndose de pie. Sus rodillas crujieron, recordándole sus 80 años. «Es redención». Sofía observaba el intercambio en silencio, sus dedos manchados de tiza trazando patrones invisibles en el suelo polvoriento. El viento silbaba a través de las grietas de las ventanas, trayendo el olor a lluvia inminente. ¿Redención? Elena soltó una risa sin humor. ¿Crees que puedes compensar 30 años de ausencia con tu dinero?
¿Que puedes borrar lo que le hiciste a Catalina firmando un cheque? Ricardo se acercó a la ventana rota, mirando la ciudad de abajo. Las luces comenzaban a encenderse, como estrellas urbanas emergiendo en el crepúsculo. No respondió suavemente. Pero puedo intentar marcar la diferencia ahora. Catalina escribió en la carta que creía en las segundas oportunidades, que cada historia merece un final diferente. Su teléfono vibró en su bolsillo, probablemente su secretaria intentando localizarlo para alguna reunión importante. Por primera vez en décadas lo ignoró por completo. ¿Y cómo pretendes hacer eso?, desafió Elena. ¿Darnos una casa? ¿Pagar la universidad de Sofía? ¿Crees que eso limpiará tu conciencia? Sofía se acercó a su abuela, colocando una mano en su hombro. El gesto llevaba años de protección mutua y supervivencia compartida. Elena, no. Elena, no la interrumpió Elena, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Él necesita entender. No somos un proyecto de caridad para aliviar su culpa. No somos una historia de redención para sus memorias corporativas. Ricardo se volvió para encontrar la dura mirada de Elena. Una tormenta de emociones se agitaba en su pecho, todas luchando por una salida. ¿Cómo podía explicar que, por primera vez en medio siglo, finalmente se sentía vivo? ¿Tienes idea?, comenzó, con la voz temblorosa, de lo que es despertarse cada día en una mansión vacía. ¿Tener todo lo que el dinero puede comprar y nada que realmente importe? Se pasó una mano por el pelo gris. Conocí a Sofía por casualidad hoy, pero quizás no fue casualidad. Catalina siempre decía que el universo tiene su propio ritmo. Un trueno retumbó en la distancia, puntuando sus palabras. Sofía se levantó, encendiendo más velas mientras las sombras del atardecer se arrastraban por la habitación. «Entonces, ¿qué propones exactamente?», preguntó Elena, su voz más suave pero aún teñida de desconfianza. Ricardo respiró hondo. En su mente, décadas de decisiones basadas únicamente en números y beneficios se reproducían como una película en blanco y negro. «Quiero alquilar un apartamento para vosotras», comenzó. «No, escúchame. Un lugar seguro, con calefacción, donde Sofía pueda dibujar sin preocuparse de que la lluvia arruine su trabajo. Donde tú puedas recuperarte adecuadamente, Elena». Sofía se detuvo al encender las velas, su rostro iluminado por la llama parpadeante, y luego continuó, sintiendo que las palabras fluían de algún lugar profundo de su interior. «Quiero pagar tus estudios, Sofía. No como caridad, sino como una inversión. He visto tus dibujos. Tienes el talento de tu madre». Y tú se volvió hacia Elena. «Mereces una atención médica adecuada, fisioterapia, medicinas, lo que necesites». «¿Y a cambio?», preguntó Elena, sus dedos aferrando el gastado chal. Ricardo se arrodilló frente a ella, ignorando el polvo que manchaba sus pantalones italianos de 2.000 euros. El contraste entre su costoso traje y el suelo sucio de la mansión abandonada no se le escapó. «A cambio», dijo suavemente, «solo pido la oportunidad de ser parte de vuestras vidas. No como un salvador o un benefactor, sino como familia». La palabra quedó suspendida en el aire, como una oración sin respuesta. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Elena estudió el rostro de Ricardo durante un largo momento. En sus ojos, décadas de recuerdos danzaban como sombras. «Has cambiado», dijo finalmente. «El Ricardo que conocí nunca se arrodillaría en un suelo sucio. El Ricardo que conociste estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para ver que ya tenía una fortuna a su alcance», respondió, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Sofía se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y cautela. A su alrededor, sus dibujos parecían cobrar vida bajo el brillo vacilante de las velas. «Sí, si aceptamos tu ayuda», comenzó lentamente. «Tiene que ser en nuestros términos». Ricardo asintió de inmediato. «Los que sean, nada de mansiones ni excesos», continuó, ganando confianza. «Un apartamento modesto pero decente. Y quiero seguir enseñando arte en el refugio».
Esos niños me necesitan. Y nada de intentar controlar nuestras vidas, añadió Elena con la voz más suave. No somos opciones de bolsa que puedas gestionar. Estoy de acuerdo con todo, dijo Ricardo sin dudarlo. Pero yo también tengo una petición. Ambas mujeres lo miraron, expectantes, mientras la lluvia se intensificaba afuera, formando una cortina de agua en las ventanas rotas. Yo quiero aprender, dijo simplemente. Quiero que me enseñéis a ver el mundo como lo hacía Catalina, como lo hacéis vosotras, a través del arte, de la literatura, de la humanidad que olvidé que existía. Elena miró a Sofía. Años de dificultades les habían enseñado a desconfiar de las ofertas que sonaban demasiado bien, pero también les habían enseñado a reconocer la sinceridad cuando la veían. Una semana, propuso Elena finalmente. Pasa una semana con nosotras, viviendo como vivimos. Si después de eso todavía quieres ayudar, hablaremos. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Era más de lo que había esperado, menos de lo que quería, y exactamente lo que merecía. Una semana accedió. Sofía se levantó, cogiendo un trozo de tiza. Con movimientos suaves, comenzó a dibujar un nuevo girasol en la pared, más grande que los otros. ¿Sabes por qué me encantan los girasoles?, preguntó mientras trabajaba. Porque empiezan el día mirando al este, siguen al sol en su viaje y terminan mirando al oeste. Pero a la mañana siguiente, no importa cuán oscura haya sido la noche, siempre encuentran el camino de vuelta a la luz. Ricardo observó cómo el dibujo tomaba forma bajo las hábiles manos de Sofía. Como los girasoles, él había estado perdido en la oscuridad de su propia ambición, pero quizás, solo quizás, no era demasiado tarde para encontrar el camino de vuelta a la luz. Un último rayo de sol se abrió paso entre las nubes antes de ponerse, atravesando la ventana rota e iluminando el dibujo inacabado de Sofía. En ese momento, Ricardo Álvarez comprendió que por fin estaba invirtiendo en algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Una oportunidad de redención. El bufete de abogados ocupaba toda la planta 30 de un rascacielos de Madrid. Ricardo se ajustó la corbata, sintiéndose extrañamente incómodo en sus propios dominios. Después de pasar una semana viviendo con Sofía y Elena en la mansión abandonada, todo ese lujo a su alrededor le parecía casi obsceno. Señor Álvarez, dijo. Lorenzo Peterson, su abogado durante 3 décadas, hojeando una pila de documentos. Con el debido respeto, lo que propone es arriesgado. Transferir una parte significativa de sus activos a dos extrañas. No son extrañas, respondió Ricardo con firmeza. Son familia. ¿Familia que conoció hace una semana?, señaló Lorenzo. Sin ninguna prueba documental de esa conexión, necesitamos certificados, registros. Catalina Morales, interrumpió Ricardo. Busca sus registros. Sus libros, publicados bajo el seudónimo de C.M. La boda cancelada. Aún así, suspiró Lorenzo. Hay protocolos que seguir. El Consejo no aprobará una transferencia tan grande sin una justificación sólida. ¿Su reputación? Al diablo con mi reputación. Ricardo golpeó la mano sobre la mesa, sorprendiéndose incluso a sí mismo. He pasado 50 años construyendo una reputación basada en números. Ahora quiero construir un legado basado en otra cosa. El teléfono sonó. Era Sofía. Ricardo respondió de inmediato, con el corazón palpitante. Elena ha tenido una caída. Su voz temblaba. Estamos en el Hospital La Paz. Ricardo se puso de pie de un salto. Voy para allá. Señor Álvarez protestó. Lorenzo, la reunión... La familia primero, replicó Ricardo, ya dirigiéndose a la salida. Prepara los documentos, Lorenzo. Ya lo resolveremos. El olor a antiséptico y desinfectante del hospital lo golpeó como una ola. Sofía estaba en el pasillo, más pálida que de costumbre, sus manos manchadas de tiza temblando ligeramente. ¿Qué ha pasado? Intentó subir las escaleras sola, explicó Sofía, con lágrimas en los ojos. Yo estaba dando una clase de arte en el refugio. Debería haber estado allí. No te culpes, Ricardo. La abrazó instintivamente.
¿Dónde está el médico? Como si lo hubieran invocado, un joven médico se acercó. ¿Familia de la señora Vargas? Sí, respondió Ricardo, antes de que Sofía pudiera explicar. ¿Cómo está? Estable, pero es preocupante. Su anterior derrame cerebral dejó secuelas que complican el tratamiento. Necesitará cuidados especializados, fisioterapia intensiva. El coste no es un problema, interrumpió Ricardo. El médico asintió. Hay un excelente centro de rehabilitación en la sierra, no dijo Sofía con firmeza. No voy a dejar a Elena. Ricardo la miró, tan joven y ya soportando tanto peso. Como Catalina, pensó, siempre poniendo a los demás primero. Sofía dijo suavemente, «Tú también necesitas cuidarte. Estás pálida, estás temblando». «Estoy bien», insistió ella, pero sus piernas flaquearon. Ricardo la sujetó antes de que cayera. «Doctor», llamó, pero Sofía ya estaba inconsciente en sus brazos. Las siguientes horas fueron un borrón de pruebas y diagnósticos. Anemia severa, agotamiento, desnutrición. El cuerpo de Sofía finalmente había sucumbido a meses de dificultades y estrés. Sentado entre las dos camas del hospital, Ricardo Álvarez, el multimillonario más poderoso de Madrid, nunca se había sentido tan impotente. Su teléfono no dejaba de vibrar. El consejo exigía explicaciones por su ausencia. Lorenzo lo presionaba sobre los documentos. La prensa especulaba sobre su paradero. «Señor Álvarez», entró una enfermera. «Hay periodistas en el vestíbulo. Algo sobre el CEO de Empresas Álvarez pasando horas en un hospital público». Ricardo cerró los ojos. Su mundo corporativo y su nueva realidad estaban colisionando. Elena abrió los ojos en ese momento. «¿Ricardo?» Su voz era débil. «Estoy aquí», le cogió la mano. «Sofía está en la habitación de al lado, descansando. Ambas necesitáis recuperaros». Elena intentó sentarse. «No puedo quedarme aquí, la factura». «Ya me he encargado de ello». «No queremos tu caridad», protestó débilmente. «No es caridad», replicó Ricardo con la voz temblorosa. «Es amor. Me ha costado 80 años aprender la diferencia, pero finalmente lo he hecho». Una lágrima se deslizó por la arrugada mejilla de Elena. «Catalina siempre dijo que había bondad en ti, debajo de toda esa ambición». Catalina era más sabia que todos nosotros, sonrió con tristeza. «Elena, necesito tu bendición para algo». «¿Qué?» «Quiero transferir una parte significativa de mis activos a un fondo para tus cuidados, para la educación de Sofía, para un futuro seguro. Pero hay complicaciones legales». Elena lo estudió durante un largo momento. «¿Tus accionistas no lo aprobarán?» Probablemente no admitió. «Podría perder el control de la empresa. Todo lo que he construido. ¿Y estás dispuesto a arriesgarlo por nosotras?» Ricardo miró por la ventana del hospital. Al otro lado de la calle, una valla publicitaria gigante mostraba el logotipo de Empresas Álvarez. Su imperio, construido a través de décadas de trabajo duro y decisiones frías. «¿Sabes de qué me di cuenta esta semana con vosotras?», dijo finalmente. «Pasé toda mi vida construyendo algo que cualquiera con dinero y determinación podría construir. Pero lo que vosotras tenéis, amor, lealtad, la capacidad de ver la belleza incluso en los peores lugares, eso es raro. Eso no tiene precio». Elena le apretó la mano débilmente. «Realmente has cambiado». «Gracias a vosotras», sonrió. «Entonces, ¿qué me dices? ¿Me ayudarás a convencer a esos abogados arrogantes de que la familia es más importante que los contratos?» Antes de que Elena pudiera responder, oyeron un alboroto en el pasillo. Sofía estaba de pie en la puerta, apoyada en un gotero, pálida pero decidida. «Lo he oído todo», dijo. «Y tengo una idea mejor». Ricardo y Elena la miraron, curiosos. «En lugar de darnos tu dinero a nosotras», continuó Sofía lentamente, entrando en la habitación, «¿por qué no creamos una fundación para ayudar a otros artistas como yo? ¿A otras familias como la nuestra?» Ricardo sintió que su corazón se expandía. «¿Una fundación?
La Fundación Catalina Morales sugirió Sofía. Para el arte, la literatura y las segundas oportunidades. Elena comenzó a llorar en silencio. Ricardo se levantó, ayudando a Sofía a sentarse. Tus accionistas no podrían oponerse a un proyecto de responsabilidad social, continuó Sofía. Y podríamos ayudar a tanta gente. Ricardo miró a las dos mujeres que habían transformado su vida en solo una semana. En sus rostros cansados vio la misma fuerza que siempre había admirado en Catalina, la capacidad de convertir el dolor en belleza, la dificultad en oportunidad. La Fundación Catalina Morales repitió, saboreando las palabras. Para el arte, la literatura y las segundas oportunidades. Es perfecto. Afuera, el sol comenzó a ponerse, bañando la habitación del hospital en tonos dorados. Por un momento, Ricardo podría haber jurado que vio a Catalina sonriendo en el reflejo de la ventana, aprobando en silencio el nuevo camino que había elegido. Ricardo observaba a Sofía dar su clase de arte en el refugio, sentado discretamente en el fondo de la sala. Habían pasado 3 semanas desde su estancia en el hospital, y aunque todavía estaba pálida, sus ojos brillaban con esa chispa familiar mientras guiaba a un grupo de niños en el dibujo. No existe el error en el arte, decía, ayudando a un niño que luchaba con su boceto. Solo existe tu forma única de ver el mundo. Palabras que Catalina solía decir, recordó Ricardo. Bajó la vista a su propio dibujo, un torpe intento de esbozar un girasol. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban al sostener las ceras de colores. «Está mejorando», dijo una voz suave. Elena se había acercado en su silla de ruedas, con un aspecto más fuerte después de semanas de fisioterapia adecuada. «Sigue siendo terrible», rió Ricardo suavemente. «Pero lo estás intentando», observó Elena. El Ricardo que conocí hace 30 años no se habría dejado ver muerto dibujando con ceras en un refugio. Reflexionó sobre eso mientras observaba a una niña mostrarle con orgullo su dibujo a Sofía. En las últimas semanas, su vida había cambiado de formas que nunca había imaginado posibles. Su finca, antes un mausoleo de soledad, ahora albergaba risas. Sofía y Elena habían aceptado mudarse bajo condiciones, sin personal excesivo, sin extravagancias innecesarias. La cena ahora se preparaba juntos, las historias se compartían alrededor de la mesa. «Señor Ricardo», llamó Tommy, uno de los alumnos más jóvenes de Sofía. «¿Quiere ver mi dibujo?» Ricardo se levantó y se acercó al niño. Una vez se habría preocupado por ensuciar las rodillas de su traje italiano, ahora ni se le pasaba por la cabeza. «¿Es una nave espacial?», preguntó, estudiando la colorida masa de líneas. «Es un jardín», rió Tommy, «como el que la señorita Sofía dijo que vamos a hacer en la azotea del refugio». Ricardo miró a Sofía, que se sonrojó ligeramente. «Todavía es solo una idea», dijo. «Pensé que un huerto comunitario traería más vida a este lugar». «Es una idea maravillosa», replicó Ricardo, calculando mentalmente los costes y la logística. Pero no estaba simplemente sumando números, estaba contabilizando las sonrisas en rostros como el de Tommy. Después de la clase, mientras ayudaba a Sofía a recoger los materiales, Ricardo notó un sobre en su bolso. Era una carta de la Complutense, todavía sellada. «¿No la has abierto?», observó. Sofía se mordió el labio. «Tengo miedo», admitió. «¿Y si no aceptan mi readmisión?» «Entonces encontraremos otra solución», respondió simplemente. «Juntos». La palabra quedó suspendida entre ellos, una promesa, un compromiso más allá de los saldos bancarios y las obligaciones legales. De vuelta en la finca, Ricardo encontró una sorpresa esperándole en su despacho. Elena había organizado todas las fotos antiguas que habían encontrado en la casa abandonada, junto con recortes de periódico sobre Catalina y sus libros. «Pensé que te gustaría saber más sobre la escritora en la que se convirtió», explicó Elena. Ricardo pasó horas esa noche leyendo críticas literarias, entrevistas,
extractos de novelas. Catalina había florecido como autora, incluso convirtiendo el dolor de su abandono en arte. En uno de sus libros encontró una dedicatoria que le hizo llorar. Para R.A., que me enseñó que a veces debemos perder algo precioso para encontrar nuestra verdadera voz. A la mañana siguiente, Ricardo Álvarez, por primera vez en 50 años, no se presentó a la reunión del consejo de su empresa. En su lugar, estaba en la azotea del refugio, con las manos encallecidas de cavar la tierra para el nuevo huerto comunitario. «No tenías que hacer esto personalmente», remarcó Sofía, observándolo trabajar. «Podrías haber contratado a gente». «Tenía que hacerlo», respondió, secándose el sudor de la frente. «¿Sabes por qué?». Sofía negó con la cabeza. «Porque por primera vez en mi vida estoy construyendo algo que no se puede medir en euros», hizo una pausa, mirando sus manos manchadas de tierra. «Cuando firmé mi primer contrato millonario, me sentí en la cima del mundo. Pero plantar estas semillas con Tommy hoy, ver la esperanza en sus ojos, esa es la verdadera riqueza». Elena se acercó en su silla de ruedas, llevando limonada. Catalina solía decir que hay dos tipos de personas en el mundo, las que construyen muros y las que plantan jardines. «¿Cuál soy yo?», preguntó Ricardo, aceptando agradecido el vaso. «Estás aprendiendo a ser ambos», sonrió Elena. «Tus muros protegen, pero ahora también hay espacio para jardines dentro de ellos». Esa tarde, Sofía finalmente reunió el valor para abrir la carta de la Complutense. Había sido aceptada de nuevo, con una beca completa a través de la recién establecida Fundación Catalina Morales. «¿Fuiste tú, verdad?», le preguntó a Ricardo. «La fundación tiene una junta independiente», respondió honestamente. «Tu talento habló por sí mismo». Sofía lo abrazó impulsivamente, manchando su traje con pintura y tierra. El Ricardo de hace un mes se habría preocupado por arruinar su ropa. El Ricardo de ahora simplemente le devolvió el abrazo, sintiéndose más rico que nunca. Esa noche, solo en su despacho, Ricardo cogió una foto antigua. Él y Catalina de jóvenes soñadores, planeando un futuro que nunca sucedió. Junto a ella, colocó una nueva. Él, Sofía y Elena en el jardín del refugio, con sonrisas genuinas en sus rostros manchados de tierra. «Tenías razón», Cata murmuró a la foto. «A veces tenemos que perder algo precioso para encontrar nuestra verdadera voz. Pero si tenemos suerte, mucha suerte, el universo nos da una segunda oportunidad para tocar la música que dejamos de oír». Afuera, la luna iluminaba los primeros brotes del huerto comunitario, y Ricardo Álvarez, el hombre que había pasado toda una vida construyendo un imperio, finalmente comprendió que su verdadero legado no se mediría en rascacielos o cuentas bancarias, sino en sonrisas, abrazos y girasoles mal dibujados con ceras. El monitor cardíaco pitaba erráticamente mientras Elena dormía. Sofía se sentaba junto a la cama, con los dedos manchados de pintura entrelazados con los de su abuela. Ricardo observaba desde la puerta, sintiéndose impotente ante la fragilidad de la vida. Comenzó como un simple resfriado. Elena insistió en que era solo una enfermedad menor, continuando obstinadamente sus sesiones de lectura con los niños del refugio. Pero una fría mañana de octubre no pudo levantarse. «Neumonía», había explicado el médico, complicada por su anterior derrame cerebral y su edad. Las próximas 48 horas son críticas. Sofía no se había separado del lado de su abuela desde entonces, sus materiales de arte olvidados, sus clases en la Complutense temporalmente abandonadas. Ricardo la observaba marchitarse junto a Elena, compartiendo cada respiración difícil, cada momento febril. «Necesitas descansar», dijo suavemente, entrando en la habitación. «No la dejaré», respondió Sofía, con la voz rasposa. «¿Y si ella? ¿Y si ella?». Sus palabras murieron en su garganta. Ricardo le puso una mano en el hombro, sintiéndola temblar. Fuerte intentó tranquilizarla, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. El teléfono en su bolsillo vibró, otro mensaje del consejo.
La Fundación Catalina Morales estaba generando controversia entre los accionistas. Algunos amenazaban con demandas, alegando mal uso de los recursos de la empresa. Ricardo borró el mensaje sin leerlo por completo. Elena tosió mientras dormía, un sonido áspero que parecía desgarrar su frágil pecho. Sofía se inclinó al instante, ajustando la mascarilla de oxígeno. ¿Recuerdas cuando me encontró dibujando en la acera?, susurró Sofía, con lágrimas cayendo en silencio. Fue después de que vendiéramos el piso. Estaba tan avergonzada, pero ella se sentó a mi lado y empezó a recitar a Shakespeare. Dulces son los frutos de la adversidad, dijo. Ricardo se sentó al otro lado de la cama. Siempre tenía las palabras adecuadas. ¿Cómo se supone que voy a seguir sin ella?, preguntó Sofía con la voz quebrada. Es todo lo que tengo. No respondió Ricardo con firmeza. Ya no. Sofía levantó la vista, encontrando su mirada a través de las lágrimas. En ese instante, algo pasó entre ellos, una comprensión más profunda que cualquier mero lazo de sangre. El monitor cardíaco vaciló, los pitidos se volvieron más erráticos. Sofía se puso de pie de un salto, presa del pánico, mientras un equipo médico entraba corriendo. «La presión arterial está bajando», gritó alguien. «Sofía», murmuró Elena, sus ojos abriéndose brevemente. «Mi pequeña artista». «Estoy aquí», sollozó Sofía, apartada suavemente por las enfermeras. «Por favor, quédate conmigo». Ricardo la sujetó mientras sus piernas cedían, ambos observando impotentes cómo trabajaban los médicos. El tiempo se sentía tan lento como la melaza fría, cada segundo una eternidad de miedo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el ritmo cardíaco se estabilizó. El médico jefe se acercó con el rostro grave. «Hemos logrado estabilizarla, pero...» vaciló. «Necesitará un tratamiento más agresivo. Hay un nuevo fármaco, todavía experimental». «¿Cuánto?», preguntó Ricardo de inmediato. «No sé. El seguro no lo cubre. Es extremadamente caro. ¿Y las probabilidades?» «¿Cuánto?», repitió Ricardo con firmeza. El médico dijo una cantidad que habría hecho dudar al antiguo Ricardo. El nuevo Ricardo no parpadeó. «Hágalo», ordenó. Sofía intentó protestar. «Ricardo, no podemos aceptar». «Esto no se trata de dinero», la interrumpió suavemente. «Se trata de familia». En las horas que siguieron, Ricardo hizo llamadas, movió recursos, ignoró las advertencias de sus abogados. El fármaco experimental fue aprobado y administrado. Elena luchó, su respiración un poco más fuerte con cada hora que pasaba. Sofía finalmente sucumbió al agotamiento, quedándose dormida en una silla incómoda. Ricardo la cubrió con su abrigo, recordando cómo Catalina hizo lo mismo por ella cuando era un bebé. «Tienes que quedarte», le susurró a la durmiente Elena. «No solo por Sofía, por mí también. Todavía tengo mucho que aprender de ti». Fuera de la ventana del hospital, el sol comenzó a salir. Ricardo observó cómo sus primeros rayos dorados tocaban el rostro de Elena, iluminándola como uno de los girasoles que a Sofía le encantaba dibujar. «Señor Álvarez», entró una enfermera en silencio. «Hay periodistas en el vestíbulo. Dicen que el CEO de Empresas Álvarez está poniendo en riesgo la compañía por unas extrañas». Ricardo miró a Sofía dormida, a Elena luchando por cada aliento. ¿Extrañas? No. Eran su redención, su segunda oportunidad, su verdadera fortuna. «Dígales», dijo suavemente, «que el CEO de Empresas Álvarez está exactamente donde debe estar, con su familia». La enfermera sonrió y se fue. Ricardo se volvió hacia Elena, notando un pequeño cambio en su expresión. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Ricardo», susurró. «Estoy aquí», le cogió la mano. «Cuida de ella», murmuró Elena. «Como deberías haber cuidado de Catalina». «Lo haré», prometió. «Pero tú también lo harás. No te atrevas a dejarnos ahora, Elena Vargas. Todavía tenemos muchas historias que escribir». Una débil sonrisa tocó los labios de Elena antes de que volviera a dormirse, su respiración más fuerte, más estable. Sofía se removió en el sillón,
murmurando en sueños. Ricardo contempló a las dos mujeres que habían cambiado su vida, sintiendo crecer en su pecho una certeza. Sin importar el coste en dinero, reputación o poder corporativo, no perdería esta segunda oportunidad que el destino le había dado. Afuera, la ciudad despertaba a otro día, pero en esa habitación de hospital, algo más profundo despertaba: la comprensión de que ciertas riquezas no se pueden medir en euros y que algunas inversiones producen dividendos que ninguna bolsa de valores podría igualar. La habitación del hospital estaba en silencio, excepto por el suave pitido del monitor cardíaco. Elena había mejorado en las últimas 48 horas. El tratamiento experimental mostraba resultados prometedores. Sofía finalmente había accedido a ir a casa a descansar, dejando a Ricardo solo con Elena para el turno de noche. «Deberías irte tú también», dijo Elena suavemente, su voz todavía ronca. «Debes tener cosas más importantes que hacer». No respondió Ricardo, acercando la silla a la cama. «No hay nada más importante que esto». Elena lo estudió durante un largo momento. La tenue luz nocturna suavizaba las líneas de preocupación en su rostro, recordándole a la joven profesora que había conocido tanto tiempo atrás. «Realmente has cambiado», observó. «Gracias a vosotras», sonrió con tristeza. «Aunque es demasiado tarde para muchas cosas». Elena cerró los ojos, respirando hondo. «Hay algo que necesito decirte, Ricardo. Algo que he llevado conmigo todos estos años». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su tono lo alarmó. «Catalina», comenzó Elena, con la voz temblorosa, «cuando la dejaste en el altar, estaba embarazada». El mundo pareció detenerse. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Qué?», susurró. «Se enteró la semana antes de la boda», continuó Elena, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas surcadas. «Quería decírtelo ese día. Incluso compró un par de patucos de bebé para darte la sorpresa». Ricardo se levantó bruscamente, tambaleándose hacia la ventana. Su reflejo en el cristal reveló a un hombre devastado, envejecido décadas en segundos. ¿Por qué? ¿Porque nunca me lo dijo? «Porque 3 días después de que eligieras ese trato en Tokio», respondió Elena, con la voz cargada de emoción, «perdió al bebé. El estrés, la depresión. Los médicos dijeron que fue un aborto espontáneo». Se oyeron pasos en el pasillo, paralizándolos a ambos. Sofía estaba en la puerta, pálida como un fantasma. Varios dibujos se le escaparon de las manos. «Sofía», susurró Elena. «¿Cuánto tiempo llevas?». El suficiente. La voz de Sofía temblaba. «Volví porque olvidé mi cuaderno de bocetos. Y lo he oído todo». Ricardo dio un paso hacia ella, pero ella se apartó. No dijo con firmeza, las lágrimas derramándose por sus mejillas. «¿Tú? Tú eres la razón por la que mi madre sufrió tanto. La razón por la que ella...». «Sofía, por favor». Elena intentó intervenir. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Sofía se volvió hacia su abuela. «¿Por qué guardar este secreto todos estos años?». «Porque tu madre me lo pidió», respondió Elena suavemente. «No quería que cargaras con esta historia. Quería que solo conocieras el amor, no el dolor». Sofía miró a Ricardo, sus ojos llenos de ira y dolor. «Y ahora apareces, intentando enmendarte. ¿Por culpa? ¿Por remordimiento?». «Sofía». Ricardo dio otro paso más cerca. «Por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?», gritó. «¿Cómo dejaste a mi madre embarazada por una reunión de negocios? ¿Cómo elegiste el dinero en lugar de la familia? ¿Cómo...». Su voz se quebró. «¿Cómo mataste a mi hermana?». «Esperanza», dijo Elena suavemente. «Tu madre planeaba llamarla Esperanza». El nombre pareció resonar en la habitación, pesado con décadas de dolor y arrepentimiento. Sofía se tambaleó, apoyándose contra la pared. Esperanza repitió, como probándolo. Habría tenido una hermana llamada Esperanza.
Ricardo finalmente alcanzó a Sofía, y esta vez ella no se apartó. La sujetó mientras sus rodillas cedían, ambos hundiéndose en el suelo. «Perdóname», lloró, abrazándola. «Por favor, perdóname. No lo sabía. No sabía lo del bebé, pero eso no es excusa. Era joven, ambicioso y un necio. Un completo necio». Sofía sollozó en sus brazos, años de preguntas sin respuesta, finalmente cobrando sentido. ¿Por qué su madre a veces miraba al horizonte con tanta tristeza? ¿Por qué había un par de patucos de bebé entre las cosas más preciadas de su madre? «Catalina me perdonó», dijo Elena suavemente desde la cama. Al final entendió que a veces nuestras mayores pérdidas nos conducen a nuestras mayores lecciones. «¿Cómo?», preguntó Sofía entre lágrimas. «¿Cómo pudo perdonar algo así?». «Porque vio que el dolor la transformó en una mejor escritora, en una mejor madre», explicó Elena. «Y porque sabía que un día esta historia podría necesitar ser contada para que el ciclo de dolor finalmente pudiera romperse». Ricardo abrazó a Sofía como si su vida dependiera de ello. Décadas de lágrimas no derramadas finalmente encontrando liberación. «No estoy aquí por culpa», dijo suavemente. «Estoy aquí porque cuando te vi en esa acera, dibujando girasoles como solía hacerlo tu madre, sentí que el universo me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacerlo bien esta vez». Sofía se apartó ligeramente, encontrando sus ojos. «¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que no nos abandonarás de nuevo cuando surja otra reunión importante?» «Porque aprendí por las malas que ningún imperio vale la pena perder a una familia», respondió Ricardo. «Porque pasé 50 años construyendo una fortuna solo para descubrir que el verdadero tesoro era lo que perdí ese día». Elena extendió la mano desde la cama y Sofía cogió su mano, formando una cadena con Ricardo. «Tu madre escribió algo en su último libro», dijo Elena en voz baja. «El perdón no consiste en olvidar el pasado, sino en elegir un futuro diferente. Quizás esto es lo que Esperanza quería, que nos encontráramos, que sanáramos juntos». Sofía miró los dibujos esparcidos por el suelo, estudios de girasoles, siempre girando hacia la luz, incluso en los días más oscuros. Esperanza susurró de nuevo. «Mi hermana se habría llamado Esperanza». «Y vive en cada girasol que dibujas», dijo Ricardo suavemente. «En cada momento que elegimos el amor sobre la ambición, en cada vez que perdonamos en lugar de guardar rencor». El amanecer rompía, sus primeros rayos entrando por la ventana del hospital, iluminándolos a los tres, Elena en su cama, Ricardo y Sofía en el suelo. Una familia fracturada por el pasado, pero quizás, solo quizás, encontrando una manera de sanar en el presente. «Por Esperanza», dijo finalmente Sofía, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Y por las segundas oportunidades». «Por Esperanza», repitieron Ricardo y Elena al unísono. Y en algún lugar, quizás, Catalina sonrió, viendo que a veces las historias más dolorosas pueden tener finales diferentes a los que imaginamos, que a veces el perdón es solo el comienzo de una historia mucho más grande. La primavera llegó a Madrid, trayendo no solo flores, sino nuevos comienzos. El jardín del refugio, ahora en plena floración, era un testimonio silencioso de la transformación del último año. Elena, sentada en su silla de ruedas entre los girasoles que Sofía había plantado, observaba a Ricardo enseñar a un grupo de niños a construir un pequeño invernadero. «Tiene que ser lo suficientemente fuerte para proteger los plantones», explicaba pacientemente, tan diferente del ejecutivo despiadado que solía ser, como una familia protege a los suyos. Elena sonrió, recordando cuánto había cambiado desde su hospitalización. La recuperación había sido lenta, no solo física, sino también emocionalmente. La revelación sobre Esperanza había reabierto viejas heridas, pero también había creado un espacio para una curación más profunda. «Ha cambiado», comentó Sofía, sentándose junto a su abuela.
Sus materiales de arte estaban esparcidos sobre una mesa improvisada, bocetos del jardín y sus visitantes capturando la luz que ahora prosperaba aquí. «Todos lo hemos hecho», respondió Elena suavemente. «A veces tenemos que rompernos por completo antes de poder reconstruirnos de la manera correcta». Ricardo se acercó, secándose el sudor de la frente. Sus caros trajes habían sido reemplazados por vaqueros y camisas sencillas, sus manos ahora encallecidas por el trabajo físico en lugar de firmar contratos. «¿Cómo te sientes?», le preguntó a Elena con genuina preocupación en su voz. Más fuerte cada día sonrió. El médico dijo que pronto podría intentar dar unos pasos sin la silla de ruedas. «Lo celebraremos cuando eso ocurra», sugirió Sofía, con los ojos brillantes. «Quizás un picnic aquí, en el jardín». Ricardo y Elena intercambiaron una mirada, una de esas miradas cargadas de historia no contada y posibilidades inexploradas. «Sería perfecto», respondió Ricardo, rozando accidentalmente su mano con la de Elena. El breve pero significativo contacto no pasó desapercibido para Sofía. Las tardes en el jardín se habían convertido en un ritual para ellos. Sofía dibujaba, Elena leía extractos de los libros de Catalina, y Ricardo aprendía a simplemente estar presente, a escuchar, a sentir. «Encontré esto hoy», dijo Elena, sacando un viejo sobre de su libro. Una carta que Catalina le escribió a Esperanza cuando se enteró de que estaba embarazada. Ricardo se sentó abruptamente, con el rostro pálido. Sofía dejó a un lado su lápiz y se acercó. «¿Estás segura de que quieres compartir eso?», preguntó Ricardo en voz baja. Elena asintió. «Es hora. Catalina. Ella siempre supo que un día necesitaríamos esto para sanar de verdad». Con manos temblorosas abrió el sobre. La elegante caligrafía de Catalina fluía por el papel envejecido. «Mi pequeña Esperanza, aún no te conozco, pero ya te quiero más que a nada. Tu padre aún no sabe de ti. Quiero darle la sorpresa el día de nuestra boda. Puede que a veces parezca demasiado centrado en el trabajo, pero sé que cuando te conozca, cuando sostenga tus diminutas manos, todo cambiará. Elegí tu nombre porque eso es lo que significas para mí. Esperanza. Esperanza de que el amor puede ser más grande que la ambición, que la familia puede ser más preciosa que la fortuna». La voz de Elena se quebró. Ricardo, con lágrimas en los ojos, tomó el relevo en la lectura. «Si algo sale mal, si por alguna razón no podemos estar juntos, quiero que sepas que fuiste amada, plena e incondicionalmente amada. Y quizás, un día, tu padre encuentre el camino de vuelta, no a mí, sino al amor que representas». Sofía sollozaba en silencio. Elena extendió la mano, sosteniendo tanto la suya como la de Ricardo. «Ella lo sabía», dijo Elena en voz baja. De alguna manera, Catalina sabía que este momento llegaría, que un día estaríamos aquí intentando reparar lo que se rompió. Ricardo se arrodilló frente a la silla de ruedas de Elena, sus manos aún unidas. «He perdido tanto tiempo», susurró. «Tantos momentos». «Pero estamos aquí ahora», respondió Elena, con la voz cargada de emoción. «Y quizás no sea demasiado tarde para algunas cosas». Sofía miró entre los dos, notando algo que había estado creciendo durante meses, un sentimiento delicado y cauteloso que surgía de las cenizas de viejas heridas. Voy a ver los plantones», dijo diplomáticamente, alejándose con una pequeña sonrisa. Solos entre los girasoles, Ricardo y Elena se permitieron un momento de completa vulnerabilidad. «Cuando Catalina me dejó», comenzó Ricardo, «pensé que había perdido mi única oportunidad de ser feliz. Luego perdí a Esperanza sin siquiera saber que existía. Y ahora». «¿Ahora?», animó Elena suavemente, con los ojos fijos en los suyos. «Ahora me doy cuenta de que a veces el universo tiene planes más grandes que nuestros miedos terminó, encontrando su mirada, que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar algo aún más precioso.
Elena le tocó el rostro con suavidad, sintiendo la textura áspera de su barba de varios días. Catalina estaría orgullosa, susurró, del hombre en el que te has convertido. Elena, dijo Ricardo, respirando hondo. Sé que esto es repentino y quizás es demasiado complicado, pero algo está creciendo entre nosotros, algo que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Yo también lo siento, admitió en voz baja. Y sí, es complicado. Somos dos almas mayores, cargadas con tanta historia. Pero quizás, dijo Ricardo con una sonrisa vacilante, es exactamente por eso que podría funcionar, porque ahora sabemos lo que realmente importa. Desde el otro lado del jardín, Sofía observaba en silencio mientras dibujaba en su cuaderno de bocetos. Un nuevo girasol tomó forma, este con dos flores en un solo tallo, inclinándose una hacia la otra para compartir la misma luz. Ricardo se levantó lentamente, extendiendo sus manos hacia Elena. ¿Lo intentamos?, preguntó. Unos pocos pasos. Elena dudó solo un momento antes de asentir. Con infinito cuidado, la ayudó a levantarse de la silla de ruedas. Sus primeros pasos fueron temblorosos, inciertos, pero juntos encontraron el equilibrio. Despacio murmuró, sosteniéndola. No hay prisa. No hay prisa, asintió ella, apoyándose en él. Tenemos todo el tiempo del mundo ahora. El sol del atardecer bañaba el jardín en luz dorada, y los girasoles parecían inclinarse hacia ellos, como dando su bendición silenciosa a este nuevo comienzo. Sofía se acercó de nuevo, con los ojos húmedos de lágrimas de alegría. Familia, dijo simplemente, uniéndose a su abrazo. Y allí, entre las flores que siempre se giran hacia la luz, incluso en los días más oscuros, tres corazones rotos por el pasado encontraron la manera de unirse, no a pesar de sus grietas, sino a través de ellas, más fuertes y más hermosos, porque habían sido remendados con amor. Durante el último año, el jardín del refugio se había convertido en un pequeño paraíso. Los girasoles se mecían con la brisa primaveral, sus rostros dorados, vueltos hacia el sol como testigos silenciosos de la transformación que había tenido lugar. Filas de sillas blancas formaban un pasillo improvisado, cada una decorada con cintas y dibujos de los niños, pequeñas obras de arte que capturaban cómo el amor puede florecer en los lugares más insospechados. A sus 81 años, Ricardo Álvarez observaba los últimos retoques cerca de un pequeño altar improvisado. Se ajustó nerviosamente la pajarita, no una pieza de diseño de alta gama de su vida anterior, sino una modesta elección que Sofía le había ayudado a escoger en una tienda local. Su traje también era nuevo, pero sin pretensiones, reflejando al hombre en el que se había convertido. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mercedes, colocándose a su lado. Antes solo su ama de llaves, ahora era más una amiga. Había llorado al recibir la invitación de boda, diciendo que por fin veía al verdadero Ricardo Álvarez emerger después de tantas décadas. Como un adolescente en su primera cita, admitió con una sonrisa nerviosa. ¿Quién iba a pensar que a los 81 años todavía sentiría mariposas en el estómago? El amor no tiene edad, respondió Mercedes sabiamente, ajustando el pequeño girasol en su solapa. A veces necesitamos toda una vida para estar preparados para él. Sofía se acercó, radiante con un vestido azul cielo. El último año también había sido transformador para ella. Ahora una estudiante prometedora en la Complutense, su obra de arte ya estaba atrayendo la atención en la escena artística local. Ya casi es la hora, anunció, con los ojos brillando de diversión y emoción. Elena está tan nerviosa como tú. No debería, bromeó Ricardo, tratando de ocultar su propia ansiedad. Al fin y al cabo, se casa con un hombre mucho más joven que ella. Estoy seguro de que le he visto algunas canas en las sienes el otro día. Sofía rió, un sonido que se había vuelto común en su nueva vida, llenando espacios antes vacíos con alegría genuina. El pequeño grupo de invitados comenzó a acomodarse en sus asientos. Los niños del refugio,
todos vestidos con trajes nuevos proporcionados por la Fundación Catalina Morales, corrían entre las sillas esparciendo pétalos de flores. En primera fila, un asiento en particular permanecía vacío, excepto por una vieja copia del libro de Catalina y un par de patucos de bebé nunca usados, un homenaje silencioso pero profundamente significativo. La música comenzó, no la tradicional marcha nupcial, sino What a Wonderful World, interpretada por un pequeño grupo de jazz local. Fue elección de Elena quien dijo que su historia trataba más de redención que de tradición. Y entonces apareció. Elena caminaba sin ayuda, un testimonio de meses de fisioterapia intensiva y su inquebrantable determinación. Su vestido, de un azul profundo que parecía capturar todos los tonos del cielo primaveral, flotaba suavemente con cada paso. En sus manos llevaba un ramo de girasoles entrelazados con pequeñas flores silvestres recogidas del jardín. Sofía la guió por el pasillo improvisado, ambas mujeres sonriendo entre lágrimas. Ricardo sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Cómo era posible que después de 80 años de vida, solo ahora estuviera experimentando su momento más significativo? ¿Quién lo hubiera pensado?, susurró Elena al llegar a su lado. ¿Que después de todo lo que hemos pasado, estaríamos aquí? Catalina lo sabía, respondió suavemente. Siempre dijo que el amor encuentra un camino, aunque tarde décadas. La ceremonia fue íntima y profundamente conmovedora. Sofía leyó pasajes seleccionados del último libro de Catalina, palabras que parecían haber sido escritas específicamente para este día. Los niños del refugio interpretaron una canción que habían practicado durante semanas, una conmovedora versión de Somewhere Over the Rainbow, que dejó pocos ojos secos. Cuando llegó el momento de los votos, no fueron grandes promesas ni declaraciones elaboradas, sino simples verdades nacidas de corazones que habían aprendido el verdadero valor del amor. Elena comenzó Ricardo, con la voz temblorosa de emoción. Pasé 50 años construyendo un imperio de cristal y acero, creyendo que eso me definía como hombre. Pero tú y Sofía me enseñasteis que un verdadero legado se construye con amor, perdón y segundas oportunidades. Prometo pasar cada día que me quede de vida siendo el hombre del que Esperanza estaría orgullosa de llamar padre, el hombre que Catalina finalmente sabría que entendió lo que de verdad importa, y el hombre que tú mereces a tu lado. Ya no tengo mis fortunas, he donado la mayor parte a la fundación, pero tengo todo el amor que he guardado durante toda una vida, esperando el momento adecuado para la persona adecuada. Elena se secó una lágrima antes de comenzar sus propios votos. Ricardo, cuando Catalina nos dejó, pensé que nuestra historia terminaba en dolor y arrepentimiento. Pero aquí estamos, escribiendo un nuevo capítulo, no a pesar de nuestras estrellas, sino gracias a ellas. Cada línea en nuestros rostros cuenta una historia de pérdida, pero también de supervivencia. Prometo ser tu compañera en este nuevo viaje, tu ancla cuando el pasado pese, tu luz cuando el camino parezca oscuro. Y prometo que siempre tendremos pizza a mano, porque así es como comenzó esta historia de redención. Sofía entregó los anillos, no joyas ostentosas, sino simples alianzas de oro inscritas con solo 2 palabras: por Esperanza. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie presente. Después de la ceremonia, la celebración se extendió por el jardín con un ritmo natural y espontáneo. Mesas sencillas se dispusieron entre los macizos de flores, cubiertas con manteles blancos y centros de mesa hechos por los niños, pequeñas esculturas de papel y flores que capturaban perfectamente esta improbable unión. Pero el verdadero centro de mesa estaba en una mesa especial, docenas de cajas de pizza de Nápoli, el mismo lugar donde todo comenzó hace un año. No podía ser de otra manera, sonrió Sofía, sirviendo la primera porción a los recién casados. Así es como empezó todo, ¿verdad? Con un multimillonario solitario decidiendo compartir una pizza con una artista callejera. Ricardo miró la porción en su plato, recordando aquel primer encuentro en la acera.
¿Quién hubiera pensado que una pizza podría cambiar tantas vidas? La tarde transcurrió en una celebración relajada y genuina, tan diferente de las lujosas fiestas a las que Ricardo asistía en su vida anterior. Los niños jugaban entre los macizos de flores, sus risas mezclándose con la música suave. Sofía flotaba entre los invitados, con su cuaderno de bocetos siempre en mano, capturando momentos que se convertirían en preciosos recuerdos. «Tengo un regalo especial para vosotros», anunció cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Llevó a Ricardo y Elena a un caballete cubierto por una tela blanca. Al retirarla, reveló una pintura que los dejó sin aliento. Un campo de girasoles bajo un cielo estrellado, una reminiscencia de Van Gogh. Pero al mirar más de cerca, cada pétalo contenía pequeñas escenas meticulosamente pintadas de su historia. La acera donde se conocieron, el hospital donde se reencontraron, el jardín donde sanaron. Y en el centro, casi imperceptible al principio, la etérea silueta de una niña pequeña bailando entre los girasoles, su vestido blanco ondeando en la brisa. «Esperanza», susurró Elena, apretando la mano de Ricardo. «Siempre está con nosotros», dijo Sofía suavemente. «En cada momento de amor, en cada acto de perdón, en cada nueva oportunidad que nos da la vida. Y ahora estará en nuestro nuevo hogar también». Ricardo abrazó a su nueva familia, sintiendo una paz que ninguna cuenta bancaria le había dado jamás. La semana siguiente se mudarían a una nueva casa, no una mansión ostentosa como la suya antigua, sino un hogar cálido en Brooklyn con un gran jardín ya lleno de girasoles recién plantados. La Fundación Catalina Morales se había convertido en un éxito más allá de las expectativas, proporcionando no solo becas para jóvenes artistas, sino también apoyo a familias en situación de vulnerabilidad. El antiguo imperio corporativo de Ricardo ahora era gestionado por una junta profesional, mientras él se dedicaba a lo que realmente importaba: su familia y los proyectos sociales de la fundación. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y el cielo estaba lleno de estrellas, los tres se sentaron en un banco del jardín, compartiendo la última porción de pizza. «Esto me recuerda a algo», dijo Elena, mirando el cielo nocturno. «¿A qué?», preguntaron Ricardo y Sofía al unísono. «A esa frase que Catalina siempre escribía en sus libros. La vida es como una pizza. A veces hay que probar lo amargo para apreciar de verdad lo dulce, y al final es mejor cuando se comparte con amor». Sofía apoyó la cabeza en el hombro de su abuela, mientras Ricardo sostenía la mano de su nueva esposa. En el horizonte, los últimos rastros del atardecer pintaban el cielo de oro y rosa, como si la propia naturaleza estuviera celebrando este momento de redención. «Por las segundas oportunidades», dijo Ricardo, levantando su vaso de limonada. «Por la familia», añadió Sofía. «Por esperanza», terminó Elena suavemente. Y allí, en el jardín que había sido testigo de tantas transformaciones, tres corazones antes rotos celebraban su completa sanación, unidos no solo por la sangre o el matrimonio, sino por algo mucho más profundo: la comprensión de que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que de verdad importa. A la mañana siguiente comenzarían su nueva rutina. Desayuno juntos todos los días, Sofía corriendo a sus clases de arte, Elena coordinando programas educativos para la fundación y Ricardo enseñando a los niños del refugio a cuidar un jardín. Una vida sencilla, pero tan llena de significado. Y cada miércoles, sin falta, pedirían pizza de Nápoli, no por necesidad, sino para recordar que a veces los mayores milagros comienzan con los gestos más simples. Los girasoles se mecían suavemente en la brisa nocturna, sus rostros aún vueltos hacia donde se había puesto el sol, como si supieran que incluso en la oscuridad, la luz volvería. Y con ella, la esperanza de nuevos comienzos, la promesa de un amor renovado y la certeza de que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo.